Buenas de nuevo. Nos encontramos aquí en una nueva sesión de este repaso que estamos haciendo a lo largo de la historia de España del siglo XIX y también del siglo XX, ¿no? La historia contemporánea de España. En este caso no vamos a hablar tanto de política, aunque evidentemente sí va a influir, sino desde el componente social, es decir, cómo se produce la transición de una sociedad estamental propia del antiguo régimen a una sociedad de clases fundamentalmente basada en lo que es el capital, es decir, en el dinero y en la propiedad. Esta transición no va a ser fácil, las desigualdades sociales se van a mantener, el avance va a ser en el reconocimiento de derechos y libertades que hasta entonces no habían disfrutado lo que eran las clases más desfavorecidas, ¿no? Aquellas que, ya digo, no tenían la posibilidad económica de la cual sí disfrutarán las que son propietarios y retienen el capital. España tendrá, digamos, unas ciertas peculiaridades con respecto al resto de su entorno, me refiero a Europa, en la cual, bueno, pues la introducción de sistemas de producción que trae la revolución industrial, el proceso de industrialización va a ser mucho más lento a los países de nuestro entorno, así como el reconocimiento a través de los textos legislativos, de las constituciones sobre todo, de derechos y libertades, también va a tener un reconocimiento muy lento, sobre todo porque si nos fijamos en la etapa central del siglo XIX, donde ya empieza a establecerse lo que es el Estado liberal, durante el reinado de Isabel II, pues la legislación que se mantiene es una legislación eminentemente conservadora a través de sobre todo la Constitución del año 45. Bien, vamos a ver cómo determinados procesos, como será la reforma agraria y la propia industrialización del país, bueno, pues empezará a determinar unas clases sociales que harán que empiece a desaparecer algo que había caracterizado al antiguo régimen, que es esa sociedad estamental, en donde la desigualdad es mucho más marcada, y empieza a nacer lo que se conoce como la sociedad de clase, en la cual se fundamenta sobre todo en lo que es el derecho a la propiedad y en el reconocimiento de la misma ley para los ciudadanos, que ya dejan de ser súbditos, como ocurría en el antiguo régimen, y ahora se les reconoce con todo lo que ello implica como ciudadano. ¿Se acabó la desigualdad? Evidentemente no. La riqueza, además, una riqueza definida por quién tiene el dinero, quién tiene el capital, o quién tiene la propiedad, y aquellos que no tienen ni una cosa ni otra. En este segundo apartado, es decir, quién no tiene riqueza y tampoco tiene propiedad, entraría lo que son los obreros industriales, los campesinos y los jornaleros, campesinos y jornaleros que no son propietarios, podrían ser arrendatarios o en su defecto simplemente vender el fruto que de su esfuerzo podía percibir un jornal, ¿no? De ahí viene la palabra jornalero, un salario en definitiva. Todo esto llevará a que, sobre todo en estas capas desfavorecidas desde el punto de vista económico y por supuesto social, empiece a arraigar determinadas ideologías que empiezan a apuntarse a mediados del siglo XIX. Sobre todo ideologías de carácter que tienen un carácter, digamos, reivindicativo con respecto a la necesidad
de luchar por eliminar esa desigualdad tan acentuada que tienen las sociedades a nivel europeo y por extensión a nivel mundial. Estamos hablando de aquellas ideologías que defienden el derecho de los obreros y que irá cristalizando en una organización de esos obreros a través de los sindicatos. Además, empiezan a apuntar unas ideologías políticas, como pueden ser los socialistas utópicos, unos teóricos que, sobre todo en Francia, en el Reino Unido, ¿no?, donde ya empezaban a tener un cierto tejido, en Alemania también, industrial, y donde habría obreros, muchos más obreros industriales que aquí en España, pues donde empiezan a arraigar ese tipo de ideología. Ahí habría que incluir al marxismo, que será un poco el referente para lo que posteriormente se convierta de forma práctica en partidos de izquierda, ¿no?, republicanos y sobre todo socialistas, y en el anarquismo, que plantea también la necesidad de una serie de reivindicaciones hacia los más desfavorecidos y que se traducirá en la creación de sindicatos de carácter anarquista, nunca en partidos políticos, porque no reconocen al Estado como tal dentro de su ideología. ¿Qué es lo que se pretendía sobre todo? Era, bueno, pues que este nuevo sistema económico que trae la revolución industrial, que es el capitalismo, es decir, basado en el dinero, pues intente eliminar las diferencias entre ricos y pobres, en definitiva, entre clases sociales favorecidas por el sistema y otras desfavorecidas, que lo que quieren es la reclamación de una mejora de su salario y de las condiciones laborales en las cuales ejercen su trabajo. España, como ya decía al principio de esta sesión, su paso en cuanto a la transición de esa sociedad estamental característica del antiguo régimen a una sociedad de clases caracterizada por el capitalismo fue muy lento, ya que, como decía, no tiene un tejido industrial tan desarrollado como los países del entorno, y además ocurre una cuestión que en parte, ya veremos, no será, digamos, o no tendrá un resultado como el que se esperaba de aquellos que poseen la tierra, pues pase a manos se ponga en el mercado, para que nos entendamos, es decir, que se sacan a subasta y por lo tanto se ponga a la venta y pase a otras manos que que al fin y al cabo volvieron a ser las mismas en cuanto a el reparto, ¿no?, es decir, el desequilibrio en cuanto a la propiedad de la tierra. Pero eso ya hablaremos cuando analicemos en profundidad un poco más las diferentes clases, fundamentalmente las dominantes, para entender este problema. Por otro lado, se camina hacia la consecución de leyes de carácter liberal, en el cual lo que se pretende es una igualdad legislativa y jurídica, algo que no sucedía evidentemente en esa sociedad estamental, donde todos, absolutamente todos, los grupos sociales deben pagar impuestos, y si hay una comisión de un delito, pues que las leyes y los tribunales sean también iguales para todos, así como los derechos en cuanto a la participación política que cabría tener. Es un paso muy importante para la calificación de esas clases sociales como ciudadanos y no como súbditos, que es muy diferente. Pero claro, todo esto son pasos que se dan cortos, muy espaciados en el tiempo, de una forma muy lenta, donde la sociedad ya sí que está reclamando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, la consecución de más derechos
y libertades en cuanto a su reconocimiento. El liberalismo, por lo tanto, este Estado liberal, término que fue acuñado allá por algunos grupos de las Cortes de Cádiz, lo que pretende o lo que pretendía es que se tuvieran los mismos derechos, las mismas libertades, que se consiguieran en un proceso progresivo hasta la eliminación de las diferentes, pero hay una cuestión que va a ser fundamental desde el punto de vista social para que hablemos de clases sociales, que es la riqueza, la posesión del dinero o la posesión de la propiedad. Vamos a analizar, por lo tanto, las dos grandes clases, podríamos decir una denominada las clases dominantes y otras que serían las clases populares, que como podemos entender son la mayoría, ¿no?, de la sociedad española. Bien, parecía esto superado, ¿no? Era una de las reivindicaciones que se tenían en la Revolución Francesa, pero claro, entramos en el capitalismo y aquí seguimos teniendo a nobles, seguimos teniendo a una alta jerarquía eclesiástica y una pujante burguesía que tiene un peso económico ya, digamos, importante, pero que necesita de ese espacio político en cuanto a ser o convertirse también en representación. Las clases dominantes están formadas por los aristócratas anteriores, es decir, por la nobleza, digamos, más antigua, más vieja, es decir, aquellos que ostentaban un título nobiliario y que muchos de ellos eran poseían muchas tierras, por lo tanto, de ese patrimonio heredado. También habría que añadir aquí a nuevos terratenientes, que ya veremos cómo se han hecho con la propiedad de ese bien inmueble. También a una burguesía vasca y catalana, los vascos desde el punto de vista de la industria pesada y de las finanzas, y los catalanes con esa industria, ese tejido industrial desarrollado que tienen, fundamentalmente de la industria textil. Aquí habría que incluir a los banqueros. Muchos de los bancos españoles que hoy siguen operando fueron fundados en el siglo XIX. Grandes comerciantes, personas que se habían beneficiado de su inversión en un sector que ahora está en pujanza, como es el ferrocarril. Otro tipo de grupos sociales que había invertido su dinero en la promoción de las ciudades, como ocurrirá el caso sin duda más llamativo es el de Barcelona con todo su ensanche, que será proyectado a finales del 19 por Ildefonso Cerdá. Aquellos que habían también invertido parte de su dinero en un sector pujante como era la minería. Todo esto además vino acompañado de una necesidad de legislación. De hecho, se aprobaba durante el siglo XIX algo que no estaba regulado, como fueron la ley de ferrocarril, la ley de banca o la ley de minas. Todos los sectores que ya digo iban teniendo cada vez más importancia en los sectores económicos. Luego el ejército, sobre todo en la élite del ejército, el ejército es fundamental en la política. Si hacemos un recorrido por nombres de políticos procedentes del ejército, la lista sería casi interminable, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reinado de Isabel II, aquí hablamos de Narváez, de Espartero, de O'Donnell, de Serrano, Prim, etcétera, todos procedentes del ejército. Y luego la Iglesia, que va a seguir manteniendo un cierto poder e influencia importantísimo, aunque en cierta medida perdió parte de su patrimonio con la desamortización de Juan Álvarez de Mendizábal allá por la década de los 30. Bien, vamos con la nobleza. La nobleza, bueno, con respecto
división estamental del antiguo régimen, es cierto que perderá privilegios. Uno de ellos, y el más importante, es la exención del pago de impuestos, es decir, no pagaba ningún impuesto por el hecho de tener un título nobiliario, o, por ejemplo, el hecho de impartir justicia en su jurisdicción, es decir, en sus tierras. Eso se les quita porque lo que se pretende es un poco equiparar desde el punto de vista fiscal y jurídico a todos los ciudadanos, aunque no perdió evidentemente su importancia a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Dentro de la nobleza cabría hablar de dos tipos de nobleza. Uno, lo que es la alta nobleza, que sí que aumentó su poder económico. ¿Por qué? Porque se benefició fundamentalmente de los procesos desamortizadores, es decir, tierras que habían pertenecido, en el caso, por ejemplo, ¿no?, siendo muy sucinto a la hora de este planteamiento, tierras que habían pertenecido a la Iglesia y que fueron sacadas a subasta durante la desamortización de Mendizábal, bueno, pues ellos se convirtieron en compradores de esas tierras que se vendieron, con lo cual acrecentaron el patrimonio inmobiliario. Y también en la década de los 50, cuando Pascual Madoz también promueve una segunda desamortización, que en este caso afecta sobre todo a los bienes de propios y comunes, y que también esta alta nobleza se hará acreedora de la compra de esos bienes que salen a subasta. Con lo cual, si tenían antes tierra, ahora tienen más, porque esas tierras no hubieran estado en el mercado si no hubiera sido gracias a esas dos desamortizaciones. Eso en cuanto a la alta nobleza. En cuanto a la pequeña nobleza, pierde el derecho al cobro de los impuestos, que era otro de los que tenían reconocido directamente, ¿no?, sobre algunos bienes fundamentalmente vinculados a sus propiedades. No tenían unos ingresos tan altos como esa alta nobleza, y esto hizo que empezaran a difuminarse en cuanto a su, digamos, localización con otros que empiezan a subir en un peldaño social que invierte en bienes y propiedades, ¿no?, inmobiliarias, sobre todo de los medianos propietarios agrarios, no terratenientes, pero sí medianos. La nobleza, en definitiva, seguirá manteniendo su prestigio social, seguirá teniendo un enorme poder e influencia a nivel político y económico, y en algún caso, lo que irá ocurriendo es que se vaya diluyendo y emparentando, porque antes eran círculos mucho más cerrados, con otra clase social que podemos incluir dentro de estas clases dominantes, como era la burguesía, a través del matrimonio, ¿no? Que, por un lado, la burguesía le ofrecía capacidad económica que en algún caso podría haber perdido, y de otro lado, prestigio social, que era lo que le daba la nobleza a la burguesía con el emparentamiento de miembros procedentes de esa clase social burguesa. Bien, dentro de las clases dominantes, al margen de la nobleza, nos encontramos con el clero. Un clero que en cierta medida, ya digo, le afectó desde el punto de vista de la propiedad, esa primera desamortización de Mendizábal, pero no por ello dejó de tener un enorme patrimonio y no por ello dejó de tener una enorme influencia a nivel social y cultural. De hecho, esto está reconocido así en la Constitución de 1845, pues España se declara como un Estado confesional, algo que sobre todo y posteriormente será ratificado cuando se firme en el año 1851 en el concordato entre el Estado español y el propio Vaticano. ¿Por qué? Porque en él, entre otras cosas, se reconocía una cierta subvención al salario de los clérigos, y además prácticamente se le otorgaba casi el monopolio en exclusividad de la función de la enseñanza.
al margen de tener representación evidente en las diferentes cámaras del Poder Legislativo, ¿no? O bien en el Congreso o en el Senado de esta clase social, ¿no? No podemos hablar de estamentos, ya digo, pero cuesta porque siguen teniendo ciertos privilegios, evidentemente. Y el tercero subgrupo dentro de esta clases dominantes sería la burguesía. Una burguesía que está en franco crecimiento, que cada vez va teniendo mucho más prestigio, que aspira, lógicamente, a tener algunas, digamos, ventajas, sobre todo a nivel de la concesión de lo que son determinados derechos, como podría ser el derecho al sufragio o, por ejemplo, el derecho a representar. Y además, ya digo que en algún caso la burguesía empieza a diluirse y a mezclarse con la aristocracia, una aristocracia que en algún momento también se viene un poco abajo, de ahí que se pueda hablar de una burguesía aristocratizante, que empezaba ya digo, a mezclarse por la vía del matrimonio o bien por parte que es una facultad que tiene la figura del rey, en este caso de la reina, sobre todo Isabel II, de la concesión de nuevos títulos. De ahí que se hable incluso de una nobleza romántica en el sentido de añorar un pasado, digamos, noble, del cual carecían, pero que ahora es posible sobre todo comprarlo, ¿no? Comprar títulos en definitiva. De ahí que durante el reinado de Isabel II pues se le otorgó a muchos miembros de esta burguesía que no tenían una raíz nobiliaria y que pertenecían a sectores como los militares, como la banca o la política, ¿no? Se habla ahí de cómo se conceden títulos nobiliarios a personajes destacados dentro de la política y de la economía, como pudiera ser el marqués de Salamanca, que había invertido sobre todo en el caso del ferrocarril, o los militares como fueron Narváez, Serrano o O'Donnell, que a pesar de tener su carrera militar, también ejercieron una carrera política. La burguesía siempre se le caracterizaba por ser una clase social dinámica desde el punto de vista económico, con una vinculación evidente a lo que son los sectores en este caso más rentables, como podría ser el comercio, como podría ser el ferrocarril, como podría ser la industria, como podría ser la banca. Además son los que compran la deuda pública, una deuda que se hace necesaria para el sufragio, ¿no? Para sufragar los gastos que podría tener el Estado y por lo tanto todo lo que es el armazón administrativo. Invierten muchas de las ganancias en mejorar sus negocios, sus industrias, sus empresas, pero también en bolsa, lógicamente, y en algún caso en la tierra. Y bueno, pues hay diferentes burguesías dependiendo de su origen, muy asentada, por ejemplo, en la zona del norte, en el País Vasco, en Cantabria y también en Andalucía, una burguesía que se hace muchas veces terrateniente, y en la capital, en la cual podemos tener lo que se conocen también como los absentistas, es decir, dueños de tierra, pero que no viven en aquel lugar de los que son, ¿no? Y ahí lo encontramos sobre todo en Madrid. En cuanto a la burguesía industrial, es lógico pensar que solo lo podemos localizar en aquellos lugares de España donde tiene un tejido industrial desarrollado, y eso está muy fácil, es muy fácil de localizar porque sobre todo sucede en Cataluña y en el País Vasco. Al margen de una burguesía, ya digo, pujante, también podríamos encontrar ahí medianos propietarios de tierras, que lo hemos hecho mención en el otro apartado de la nobleza, es la conocida como la clase media rural, profesionales liberales, como podrían ser médicos, notarios, abogados, estos profesores, etcétera, empleados públicos, funcionarios en definitiva, que tenían una cierta libertad, que vivían de su trabajo y con un cierto reconocimiento social también,
pero que tenían, evidentemente, o estaban muy lejos de tener la capacidad económica que tenía la burguesía en línea general. Y para terminar, hablaremos de las clases populares, que sin duda alguna es la gran mayoría de la sociedad española. En las clases populares podríamos hacer una distinción entre aquellas que tienen un carácter urbano y otro que tienen un carácter rural. En cuanto al carácter de los grupos urbanos, destaca sobre todo lo que es el proletariado industrial, pero también algunos artesanos, empleados de servicio y funcionarios. Y en cuanto y por supuesto el proletariado industrial, ¿no? Y en cuanto a los campesinos, al campesinado, que son una gran mayoría, porque la sociedad española en el siglo XIX es eminentemente rural, no se produce todavía un éxodo urbano aunque las ciudades van creciendo a un ritmo mucho mayor que la población rural, son sobre todo campesinos, pero dentro de los campesinos también es cierto que hay una cierta jerarquización entre algunos que tienen propiedades de pequeño tamaño, aquellos que trabajan la tierra que previamente han alquilado, que serían los arrendatarios, y aquellos que no tienen la tierra pero la trabajan para otros, que son los jornaleros que reciben, por lo tanto, un salario o un jornal. Vamos con el primero de ellos, que sería el proletariado industrial. Como ya digo, es fácil ubicarlo, puesto que en España, que es un país atrasado desde el punto de vista industrial, lo encontraremos sobre todo en Asturias, País Vasco y Cataluña. Este proletariado industrial lo que tiene es, o se caracteriza por una nueva organización del trabajo que difiere mucho de la forma que se había tenido en las profesiones relacionadas con los gremios hasta entonces. Y ya digo, los obreros, que también podemos hablar de obreros fabriles, ¿no? Esa palabra viene de fábrica, que no tienen absolutamente ninguna, digamos, reconocimiento importante en aquella época. Eso lo traerá luego el siglo XX y lo traerán como consecuencia de la pujanza que tendrán ideologías como la marxista o la anarquista. ¿A qué me refiero a protección? Pues que si se quedaban desempleados no tenían derecho a un subsidio, si enfermaban evidentemente tampoco podían trabajar y por ello carecerían de ingresos, si en el trabajo tuvieran un accidente tampoco el empresario o el Estado se hacía cargo de tu prestación, ¿no? Por el hecho de tu incapacidad por el ejercicio de tu puesto laboral. Y si, bueno, pues alcanzaba una edad por jubilación, pues te podías jubilar, pero tampoco sin derecho a una pensión. Además, desde el punto de vista de las condiciones de salubridad, de higiene, tanto en su puesto de trabajo como en sus casas, caracterizados por barrios de carácter obrero en los que no hay servicios de alumbrado, agua corriente, alcantarillado. Era fácil, por lo tanto, que enfermedades como la tuberculosis o el cólera se cebaran con esta clase de proletariado, sobre todo también por la densidad de población, es decir, muchos y muy juntos y hacinados, ¿no? Y a eso habría que añadir, lógicamente, las maratonianas jornadas laborales que eran agotadoras, ¿no? Y que mermaban la capacidad física del proletariado, que además era caracterizado y se le puso la denominación de proletariado de forma despectiva porque lo que tenían era una prole, es decir, que tenían muchos hijos, ¿no? Y para terminar, el campesinado, que el campesinado, pues claro, si el proletariado lo podemos encontrar en aquellas zonas, ¿no? Con un tejido industrial, el campesino necesita el medio rural. 2 de cada 3 personas en la España del siglo XIX lo hacían, vivían, por lo tanto, en el ámbito rural y entre otras cosas, aparte, lógicamente, de que sus salarios, si lo comparamos, que eran malos con el proletariado industrial u obrero,
eran bajos, estos eran aún más bajos y en algunos casos, sobre todo, incidió las desamortizaciones de forma negativa. Por ejemplo, la de Madoz, ¿no?, que tuvo como objetivo las tierras de bienes de propio y comunes, de los cuales se habían beneficiado en parte, ¿no?, al menos para el sustento, ¿no?, para la subsistencia. Y eso provocó, pues, que empezara ya a un incipiente éxodo rural hacia ciudades importantes de España, como puede ser Madrid o Barcelona. Y por último, la mayoría de los campesinos eran campesinos sin tierra, jornaleros, que ya digo que venden su trabajo exclusivamente, y que sobre todo en el sur de España el reparto territorial en cuanto a la propiedad era muy desequilibrado, ¿no? Estamos hablando de la mitad de España, del sur de España, que es una España latifundista, en la cual encontramos ahí ese latifundio, ¿no? Es decir, aquellas explotaciones que tenían más de 100 hectáreas en las zonas de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía o la propia Extremadura.